En el streaming anterior, al inicio del streaming, justamente platicando cómo se iba a especular Bitcoin, ¿sí? Que les dije, vamos a especular lo peor que pueda pasar, que esto rompa los 43,300 y caiga. Bueno, en ese momento estábamos agarrando la herramienta del retroceso Fibonacci y estábamos considerando la zona de los 37,500 como el suelo y justamente como el inicio de nuestra medida y lanzamos el Fibonacci hasta la zona de los 44,700 que fue el máximo que alcanzó, ¿sí? Cuando se metió en esta zona de cuidado. Y comentamos que íbamos a tener un retroceso entre el 0.5 y 0.6 del Fibo, cosa que al final del streaming nos fuimos a clavar. ¿Sí? Sin embargo, lo que no está normal es la corrección, el tipo de corrección. No es característica de una corrección de divergencia. Porque sí, muchachos, si ustedes acaban de entrar a este streaming y no saben de qué estoy hablando, traemos una extensión de divergencia abismal en gráfico diario que se viene arrastrando literalmente desde el gráfico de 5 minutos y se ha estado arrastrando durante semanas hasta el gráfico diario que es donde se encuentra ahorita. ¿Por qué no es normal, Isaac, esa corrección? Bueno, esto es porque la divergencia, la anomalía en el mercado no comenzó en los 37,500 dólares. No comenzó desde aquí, desde donde yo lancé el FIBO. La razón por la que lancé el FIBO desde ahí fue justamente para evaluar lo que hoy ya estamos viendo. ¿Se acuerdan lo que les dije en el streaming anterior? Vamos o nos va a tocar evaluar si Bitcoin va a corregir la divergencia en forma de pullback o en forma de rango. Resulta ser, muchachos, que realmente la anomalía en el mercado en Bitcoin comenzó desde esta vela de aquí. Comenzó cuando Bitcoin alcanzó los 33,150 dólares promedio. Desde ahí tuvo que haber corregido, tuvo que haber tenido un pullback o un rango y no hizo eso. De hecho, hasta se los marqué y se los encerré en una formación triangular porque estuvo haciendo bajos cada vez más altos, mientras el MACD, ¿recuerdan? Este patrón lo estuvimos estudiando en el streaming anterior, estuvo bajando. Por lo tanto, como la anomalía empezó desde esta zona, el Fibonacci se tuvo que haber lanzado, se tiene que considerar desde el límite inferior del fractal azul, que es nuestro fractal de origen, hasta los 44,700 dólares. Recuerdan que semanas atrás habíamos platicado de que si Bitcoin corregía esta divergencia en forma de pullback, íbamos a tener una caída de entre el 15 al 20%. Bueno, pues resulta ser que desde la zona de que estamos viendo como una zona de venta histórica muy importante, un 15-20% nos regresaría a la zona, o más bien, nos tuvo que haber regresado a la zona del fractal de origen. Y aquí está la anomalía, porque entonces esta corrección que tuvimos aquí, qué curioso, se quedó solamente en la zona de equilibrio, como pueden notarlo aquí, entre el 0. Alcanzó el 0.6, pero rebotó y se ha estabilizado por encima del 0.5 del FIBO. Esto quiere decir que simplemente fue un equilibrio del último impulso alcista y que no hemos corregido la divergencia, esa gran anomalía que tenemos en gráfico diario. ¿Por qué razón? Se los voy a dibujar en esta parte de forma limpia, que es la continuación de lo que les estaba explicando aquí. Resulta ser que comentamos, y aquí tengo el dibujo, que si el precio se mantenía por debajo de los 43,300 dólares, esto lo íbamos a considerar como bajista. De hecho, aquí está la flecha, ¿no? Pero aquí viene el gran pero, que de la última expansión, el precio retrocedió solamente y se ha mantenido por encima del 0.5 del FIBO, que es la segunda línea blanca que estoy colocando ahí. Bien, así lo vamos a manejar. Por la parte de arriba hay órdenes que están impulsando el precio hacia abajo y por la parte de abajo hay órdenes que lo están impulsando hacia arriba. Esto encapsula el precio en un patrón que aquí conocemos vulgarmente como patrón de sándwich. Es decir, el precio empieza a hacer divergencias, no termina la microtendencia que inició, que fue la bajista, y se empieza a meter en un rango, porque los patrones de compresión terminan en un rango brutal, porque estamos desde los 41,000 dólares hasta los 43,300 del casi, vamos a cerrarlo en 5.5%, que es perfectamente tradeable, pero más que tradeable el Bitcoin, es una mina de oro para las altcoins. Y aquí conecto lo que estuvimos hablando en el streaming anterior, que las altcoins nos iban a dar y nos seguirán dando la clave de cómo se va a mover Bitcoin en el futuro cuando comience a corregir
el ciclo bajista, que por cierto, muchachos, recuerdan, entre el 12 al 15 de diciembre se iba a terminar el ciclo alcista del MACD. Esto lo proyectaba el MACD del futuro. Hoy es 12 de diciembre y ya estamos en la colita de esto. Entonces, lo que nos toca evaluar de aquí a finales de diciembre es cómo se va a comportar Bitcoin dentro de esta zona de compresión mientras el MACD venga bajando. ¿Sí? Porque esa liquidación de 100 millones de dólares que ustedes están viendo aquí y que ha espantado a muchos, guarda algo de secreto por detrás. Solamente hay que apegarnos a lo que es la acción del precio, ir estudiando de forma muy minuciosa y muy detallada la estructura del mercado, como la que les estoy compartiendo en este streaming. Solamente hemos tenido, sí, una bajada fuerte del 6%, 7%, pero no fue más que una simple corrección del último impulso que nos llevó desde los 37.500 dólares hasta los 44.700 dólares. Y esto no corresponde a la corrección por formación de divergencia que traemos en el gráfico diario. Entonces, importantísimo, muchachos. Bitcoin no va a subir, atención con esto que les voy a decir, porque Bitcoin no va a subir hasta que logre salir de esta zona de compresión en la que se está metiendo. A ver, estoy especulando mucho tiempo al futuro, porque esto no va a suceder en las próximas 2 horas. Estoy especulando más o menos lo que debería de hacer Bitcoin en los próximos 15 días. Estoy hablando ya para finalizar este año. ¿Sí? Bitcoin no va a tener otro impulso importante hasta que nos rompa hacia abajo los 41.000 dólares o que nos rompa hacia arriba los 43.300 dólares. Mientras, podría volverse muy caótico, escenario del market maker, escenario ideal para ir acumulando más Bitcoin, esas ballenas, pero también escenario ideal para darle oportunidad al Total 2 de recuperar toda esta caída que tuvo, originada por el Bitcoin, naturalmente, que se desplazó 3 fractales hacia abajo, los mismos 3 fractales que subimos y que tardamos un montón de días en llegar. Bueno, en una sola vela los recorrió. Entonces le daría la oportunidad de recuperar al Total 2 y con ello seguir viendo pumpeos en las almas.